leyes de la tribulación, primera parte. Devarim 28 muestra las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la ley por la desobediencia a Elohim. Cuando una nación descarta las leyes de Yahweh y las sustituye por las leyes imperfectas del hombre, el pecado y la injusticia comienzan a aumentar en la tierra hasta que la nación finalmente se desintegra desde dentro o es destruida por los ejércitos invasores. Comenzaremos nuestro estudio con Devarim 28, porque este es el juicio final y máximo en la ley de la tribulación. Porque no quisiste servir a Yahweh, tu Elohim, con gozo y alegría por la abundancia de todo. Tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. En primer lugar, vamos a ver el yugo de hierro. Un yugo es lo que los granjeros solían colocar en el cuello del buey para arar un campo. Un buey es el sirviente del hombre, así que un yugo sobre un hombre significa su llegada a la servidumbre. Mientras que el yugo de Yeshua es ligero, el yugo del hombre es pesado porque el gobierno del hombre siempre es opresivo de alguna manera. En los siguientes pasukim, en los que vienen después de estos, de 47 al 48 de Devarim, los que le siguen, Elohim nos da su definición de un yugo de hierro. Es la forma más severa de servidumbre. Significa ser sometido a un amo injusto y tiránico que no sigue las leyes de Elohim, sino que las hace suyas y las aplica con rigor. Cuando Elohim pone un yugo de hierro en el cuello de la nación, trae una nación extranjera para asediarlos hasta que destruyan toda la infraestructura de esa nación. Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allá servirán a otras deidades de madera y de piedra, las que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. Dice en el Pasuk 64. De las escrituras se desprende claramente que cuando Israel y Judá continúan pecando y se niegan a arrepentirse, Elohim promete destruir a la nación y dispersar a la gente. Yahweh no se abstiene de juzgar solo porque Israel es elegido. De hecho, Elohim requiere mucho más de las personas elegidas, porque a todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho, y a quienes confíen mucho le pedirán más a él, dice Lucas. El yugo de hierro es la disciplina del último recurso. Si significa la destrucción de la nación y de sus ciudades, significa que muchas de las personas son muertas sin piedad. También involucra la deportación de los ciudadanos sobrevivientes a otros países, ya sea para venderlos como esclavos individuales o para ser reasentados como grupos, para estar sujetos a los gobernantes extranjeros y a las leyes hechas por el hombre. Cualquier nación que experimente tal devastación sin duda sabrá que está en gran tribulación y que el yugo de hierro les ha llegado porque rechazaron el yugo de madera. Cuando Asiria destruyó a Israel y deportó a los ciudadanos restantes al área alrededor del mar Caspio, como dice en Melahim Bet en los capítulos 17 y 18, fue porque Elohim había impuesto el yugo de hierro sobre Israel. Un siglo más tarde, cuando Babel destruyó a Jerusalén, deportó a la nación de Yahudá para un cautiverio de 70 años, el yugo de hierro fue puesto sobre Yahudá. Este yugo de hierro se impuso a Yahudá por segunda vez en el año 70 de la era común, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y dispersaron a los judíos restantes, vendiendo a cientos de miles a la esclavitud. Estos son ejemplos breves del yugo de hierro que Elohim ha empleado en el pasado, pero como dijimos anteriormente, esta es la disciplina del último recurso. Hay un juicio más suave que Elohim ha puesto sobre su pueblo en el pasado. Es lo que Irmeyá llama el yugo de madera, y es de lo que vamos a hablar ahora. El yugo de madera. En el caso de la parábola de Yahshua, en Matías 21, los viticultores robaron los frutos de la viña. Cuando comparamos esto con Yeshayá 5, se hace evidente que Elohim plantó una viña, el reino, ¿sí?, en la tierra de Canaán durante los días de Yahoshua. En algún momento Elohim esperaba recibir el fruto de su trabajo, pero la gente se negó a rendirle los frutos. En otras palabras, robaron la fruta y asumieron el control sobre el viñedo en rebelión contra su verdadero propietario. Esto, más que una parábola, fue un hecho. El libro de Shoftim, de Jueces, nos dice cómo Elohim manejó este robo. Y los israelitas hicieron lo que era ofensivo a Yahweh, adoraron a los Baalín y olvidaron a Yahweh y el Elohim de sus padres, que nos había sacado de la tierra de Israel.
Siguieron a otras deidades, de entre las deidades de los pueblos a su alrededor, y se postraron ante ellas, provocaron a Yahweh. Olvidaron a Yahweh y adoraron a Baal y a las Ashtarot. Entonces Yahweh se enojó con Israel y los entregó a saqueadores que los saquearon. Los entregó a sus enemigos por todos lados y no pudieron mantenerse delante de sus enemigos. Nuevamente corrigiendo malas traducciones, donde dice entregó, en los originales es literalmente vendió. Así que dice que Elohim los vendió en manos de sus enemigos. Esa es la ley de la tribulación y se desprende de la ley del jubileo. En otras palabras, fueron vendidos por su robo de acuerdo con la ley de Shemot en el capítulo 22. ¿Cuál es el propósito de vender a Israel? En una subasta legal, por así decirlo, ¿no es cierto? Es esto. Así que tenemos que entender cómo es que funciona la cosa. Imaginemos a Israel como un ladrón que es llevado a la corte divina, donde Elohim es el juez. Israel ha sido capturado infragante y es condenado por el pecado. Pero como Israel no tiene los recursos para pagarle a Elohim los frutos del reino, que es lo que robó al no producirlos, y ciertamente menos puede pagar el doble, Israel fue vendido a otra nación. Cada vez estas cautividades ocurrieron dentro de las fronteras de Israel, esto en la época de Shoftim. Es decir, las naciones vinieron a Israel y las pusieron en servidumbre, y eso es lo que leemos en el libro. Eran conquistados y eran puestos bajo, pero estaban en la tierra, ¿sí? De esa manera les hacían rendir homenaje a sus otros dioses. Aún así, a los israelitas se les permitió permanecer en la tierra que Elohim les había dado. En cada caso, el libro de Shoftim nos dice que Elohim puso a Israel en servidumbre para juzgarlos por su pecado. Si Israel no se hubiera alejado de la ley, Yahweh no habría permitido que las naciones extranjeras los pusieran en servidumbre. Sobre el primer cautiverio, Shoftim en el capítulo 3 dice: los israelitas se establecieron entre los kenanitas, los getitas, los emoritas, los perecitas, los givitas y los jebusitas. Tomaron a sus hijas como esposas y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y adoraron a sus deidades. Los israelitas hicieron lo que era ofensivo para Yahweh, ignoraron a Yahweh su Elohim y adoraron a los Baales y a las Astarot. Yahweh se enojó con Israel, los entregó al rey Cushan Rishatayim de Aram Naharaim, y los israelitas fueron súbditos de Cushan Rishatayim por 8 años. Elohim vendió a Israel a este cautiverio. No fue porque el rey de Mesopotamia era tan poderoso que pudiera derrotar al pueblo de Elohim por la fuerza de las armas. Fue porque Israel había desechado las leyes de Elohim y había comenzado a seguir los preceptos y las leyes de otros dioses. Elohim entonces vendió a Israel en manos del rey de Mesopotamia. Esto significa que Israel se convertiría en el servidor de esa otra nación durante un periodo de tiempo específico. Sin embargo, también significaba, y esto es importante de escuchar y entender, que esa otra nación era hecha responsable de pagar la deuda que Israel tenía. Es por eso que la gente compraba a los que eran vendidos para esclavitud. Los compraban, pero debían hacerse cargo de la deuda de lo que fuera. Y además, por supuesto, sobre eso iban a obtener un cierto beneficio, que podía ser el trabajo de las personas, podía ser el uso de la tierra, tanto da. De cualquier manera, tenían que hacerse cargo del pago de la deuda. Esta otra nación estaba entonces, en esencia, redimiendo la nota de deuda de Israel. No les eran entregados como un regalo, pero las otras naciones tampoco entendieron, obviamente. Por eso cuando sus pastores mataban más de las que Yahweh les había entregado, como dice Hanoch, es decir, cuando explotaban además a los cautivos, creían que era porque habían sido abandonados por Yahweh, les pertenecían como esclavos por derecho y solo era un abandono temporal, porque la esclavitud en las escrituras es temporal y no para siempre, como los hombres sí hacen. Cuando vencía el tiempo de la nota, terminaban siendo encontrados más culpables que los esclavos. Los israelitas eran liberados porque clamaban a Yahweh en arrepentimiento, y las naciones eran entregadas a su vez a castigo. De esta manera Yahweh usaba unos contra otros mientras disciplinaba a su pueblo. Aún hoy usa el mismo método, señores. El factor de misericordia en este ejemplo de justicia divina se ve en el hecho de que durante el tiempo de servidumbre de Israel no eran considerados legalmente responsables por la nota de la deuda de su pecado.
porque habían sido vendidos, el responsable era otro en ese momento. Uno no puede producir los frutos del reino mientras uno está bajo la ley, es decir, bajo la sentencia de la ley, ¿sí? Estar bajo la ley es un momento de aprendizaje, como con la ley como maestro de escuela o como tutor, como lo expresa Shaul en Galutia. Durante ese tiempo de juicio, la ley no les exigía, en un sentido legal, rendir a Elohim los frutos del reino. La ley requería a la otra nación que produjera esos frutos. Cuando no lo hicieron, entonces Elohim los hizo responsables, los juzgó y juzgó a esa otra nación. De esa manera, Yahweh siempre pudo tener una causa legal contra todas ellas, causada por ellas mismas y por su codicia y su violencia. El libro de Shoftim es un resumen de la historia de la nota de deuda. De hecho, todas las escrituras hablan de esto. Quienquiera que estuviera en su poder esa nota de deuda era requerido legalmente para cumplirla. Era elegido para producir los frutos del reino. Pero esto es algo que los hombres no han visto. Normalmente porque no lo conocían y muchos han tirado a la basura por inútil el Tanaj, con el cual serán juzgados. Esta nación había redimido, por así decir, a Israel, pasando a hacerse cargo de la deuda. El requisito estaba ahí, aunque era una conclusión inevitable que esas otras naciones fracasarían tanto como lo había hecho Israel, ciertamente. Esta ley, sin embargo, proporcionó misericordia para Israel porque les dio un tiempo para reagruparse, arrepentirse y aprender los caminos de Elohim sin la carga de la nota de la deuda descansando sobre sus hombros. De esta manera, Elohim cambió la responsabilidad a la otra nación redentora por un tiempo. Entonces la pasaba y la devolvía. La sabiduría de Elohim es notable. Y sin embargo, parece que Israel nunca entendió realmente que sus cautividades en el libro de Shoftim eran evidencia de la misericordia y el amor de Elohim, así como las otras naciones tampoco entendieron que asumir el control sobre Israel implicaba que debían resolver sus problemas porque no los estaban conquistando por su propia fuerza, sino porque Yahweh los estaba vendiendo en sus manos. En el caso de los israelitas, esta ignorancia se debe a que no entendieron la ley que les había sido dada en el monte Sinai. Después de un cautiverio de 8 años, la gente se arrepintió. En este caso, no es cierto que estamos mencionando, Elohim envió a Otoniel para que los liberara y se deshiciera del yugo. Este yugo no era el yugo de hierro de Devarim 28, porque la nación no fue destruida ni la gente fue deportada a otra tierra. Era simplemente un yugo de madera. Como Irme ya escribió más adelante, era un yugo donde se permitía a las personas permanecer en sus tierras, cultivar, hacer negocios como de costumbre, pero debían pagar tributos y impuestos al conquistador extranjero. Pero la siguiente generación nuevamente abandonó la ley divina, así que después de un periodo de paz de 40 años, Elohim levantó a los moabitas para poner a Israel en el yugo de madera una vez más. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Entonces el Adón fortaleció a Eglón, el rey de Moab, contra Israel porque habían hecho lo malo ante los ojos del Adón. Una vez más, Elohim tomó el crédito por hacer esto. Vean bien que él dice, yo hago. Él no necesita defenderlo como hacen los hombres que tratan de, no, porque él es bueno, él no hace esas cosas. Él las hace esas cosas y él se hace cargo. No fue el diablo quien fortaleció a Eglón. El rey de Moab no había tenido poder para poner a Israel en cautiverio si Elohim no lo hubiera fortalecido. Simple. Tampoco Elohim lo fortaleció porque Eglón era un hombre justo. Elohim fortaleció a Eglón para juzgar a Israel por su pecado. Y cuando Israel finalmente se arrepintió, Elohim envió a un juez llamado Ehud para liberarlos del yugo de madera de Moab.